Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo aquí practicando un rato. Supongo que han escuchado esta famosa aria para tenor, la Donna e Mobile, de la ópera Rigoletto. A pesar de que esta aria es muy famosa, creo que no es tan conocida la historia de esta aria. Pero más bien del que trata el aria y de lo que trata la ópera en general. Mejor conocen el compositor italiano Giuseppe Verdi. Puso Rigoletto a mediados del siglo XIX. Y esta ópera trata acerca de Rigoletto, que es el bufón del duque de Mantua. Esta está situada en el siglo XVI. No se especifica claramente, pero es alrededor de esa fecha. Y aquí, este personaje del duque de Mantua, uno de los personajes principales, que es el que canta la Donna e Mobile casi al final de la ópera, lo pintan como un personaje, digamos, despreciable. Es como es que aquí no hay como un héroe realmente en esta ópera. O sea, digamos que todos son personajes un poco decadentes. A lo mejor la hija de Rigoletto es la única que se salva. Pero aquí nos pintan al duque de Mantua como el clásico, digamos, déspota, tirano, que toma todo lo que quiere, toma inclusive a las mujeres que quiere. Y dicho así, abre la ópera en un banquete, en una fiesta que organizó el duque de Mantua en su cantón. Pues están todos chupando, ¿no? Y la ópera empieza precisamente el duque de Mantua tiene una conversación. Ya saben, de esas conversaciones entre hombres en una fiesta. Y él está platicando con uno de sus lacayos. Y le está contando que en uno de sus paseos nocturnos vio a una chava que le gustó, pero que no sabe bien qué onda, no sabe a qué se dedica, no sabe qué chava es, pero que en esa casa donde vive esa chica veía que un hombre la iba a visitar. Claro, ya después se sabe expresamente la trama de la ópera, que esta chava es la hija de Rigoletto y el hombre que la va a visitar es Rigoletto, el bufón del duque de Mantua. Pero claro, eso no se sabe en ese momento. Y el lacayo con el que está platicando el duque de Mantua le dice así como, sí, está chido la chava que conociste, ¿no? Dice, pero, o sea, mira todas las bellezas que hay aquí en la fiesta. Dice, ¿por qué a lo mejor te enfocas en eso? Aquí lo interesante es que el duque de Mantua le dice, sí, o sea, tenemos todas estas bellezas aquí, pero la que más me gusta es la esposa del conde. O sea, aquí te empieza a dar una idea del tipo de persona que es el duque, ¿no? O sea, a pesar de que hay muchas mujeres, de la que más le gusta es precisamente la que está casada con el conde. Y digamos que una manera de reafirmar su poder, pues diciéndose, a mí me gusta esa chava, no me importa que esté casada con quien sea, ¿no? Yo soy aquí el duque de la ciudad. Y pues sí, aquí y bueno, empieza a cantar, abre con una ópera, con una canción que es muy al estilo de la Donna e Mobile. O sea, de hecho, lo curioso de la Donna e Mobile, esta aria que es muy famosa, es ver la letra. De hecho, la Donna e Mobile sería como la mujer es voluble. O sea, es una canción así súper machista diciendo pues, que la mujer es voluble y que por lo tanto pues no tienes que hacerle mucho caso, ¿no? Y bueno, en este caso, la canción con la que abre la ópera es muy del estilo. La canción, digamos, esta ópera se llama
cuesta o cuela, que es como esta o aquella. O sea, sí se arranca diciendo, para mí todas son igualmente bellas, esta o aquella no me importa, o sea, yo me doy a quien sea, ¿no? Y creo que me da la atención el tipo de conversación que tiene con su lacayo, digamos, las ideas que tiene al respecto de las mujeres cuando canta esta canción, de esta o aquella, que digamos que le da igual quién sea, digamos que para él todas las mujeres son igualmente objetos. Luego lo curioso es cuando ya se empieza a ligar a la esposa del conde, le empieza a aventar su rollo, así como diciéndole, aquí tú eres la más bonita y tu belleza puede opacar inclusive a la estrella más brillante. O sea, le empieza a aventar un choro mareador. Y el chiste pues que sí, el conde está viendo cómo se están ligando a su esposa, pero pues no puede hacer nada porque es el duque, ¿no? Y al fin y al cabo, vemos que el duque logra su cometido. Se liga a la esposa del conde, pero luego ya la bota y se va con la siguiente, ¿no? Y así. ¿Saben? Les menciono esto porque esta, les digo, es una ópera que está ambientada en el siglo XVI. A lo mejor esta introducción fue un poco larga, pero lo que quería decir es que en el Genji Monogatari, en esta novela que les he estado platicando, en el capítulo 2, se nos introduce un poco más, se nos habla un poco más de la personalidad del príncipe Genji, de este príncipe resplandeciente. Entonces les había comentado en un video anterior que nos presenta al príncipe Genji. De hecho le conocen como el príncipe resplandeciente. Digamos que nunca habían visto a un joven tan bello. Fíjense, estamos hablando de un niño realmente. O sea, en el capítulo 1, o sea, este niño, el príncipe Genji, empieza desde que tiene 3 años, que se muere su mamá. Y bueno, hasta que va creciendo y llega a la mayoría de edad, que en ese entonces la consideraban a los 15 años, 14, 15 años. Fíjense que es algo curioso porque se pueden ver un poco las costumbres. Aquí lo que marca la transición entre ser un niño y la mayoría de edad, hace una ceremonia en la cual se tiene que rapar el cabello. Una escena curiosa, les digo, porque mencionan que su cabello, igual que él, era hermoso. Entonces todos lloraron al presenciar cómo sus cabellos iban cayendo al suelo en la ceremonia de la mayoría de edad. Pero bueno, ya después dicen que ese corte le quedaba aún mejor, ¿no? Que lo hacía ver más adulto, más varonil, que ya había dejado de ser un niño. Y claro, a pesar de que, digamos, desde que se murió su madre estaba, digamos, con este hueco, con esta búsqueda de esta figura femenina. Se la va a pasar buscándola prácticamente todo el libro. La que tiene más a la mano es la nueva favorita de su padre, del emperador. Entonces su padre tiene una nueva favorita que se convirtió en su favorita precisamente porque se parecía a la mamá de Genji. Entonces esta nueva favorita, Fujitsubo, se convierte en la madrastra de Genji. Y claro, como Genji escucha a todos decir que se parece mucho a su mamá, que es igualmente bella que su mamá, que todo le recuerda a su mamá, digamos que él tiene, digamos, una relación, empieza a desarrollar una relación un poco extraña con ella, al grado que se llega a enamorar de ella. Entonces, a pesar de que es su madrastra, digamos que y a pesar de que está rodeado por muchísimas mujeres, de hecho se lo menciona, está rodeado de muchas mujeres de las cuales no tiene ningún reparo en aceptar sus favores, pero aún así, digamos que nadie puede ocupar el lugar que ocupa en su corazón
su madrastra, Fuyitsubo. Pero claro, esto igual digamos que podría interpretarse como el deseo de un niño por su madre. Pero aquí lo interesante es que cuando cumple la mayoría de edad, lo tienen que casar. Y aquí la mujer que eligen para casarlo, que es algo extraño también, porque bueno, en ese entonces, supongo que todavía ahorita, muchos digamos que están un poco renuentes a casarse con mujeres que son mayores que ellos. Aquí en este caso sucede algo parecido. Una de las candidatas a casarse con Genji es la hija de uno de los ministros más poderosos de la corte. Digamos, casi un peldaño abajo del emperador. Y a pesar de que su hija tiene 4 años más que Genji, pues como es, digamos, uno de los mero, pues sí, terminan casando a la hija de este ministro con Genji cuando Genji tenía 14, 15 años, ¿no? Era un niño todavía. Y claro, como es, digamos, un matrimonio arreglado, es que en este caso Genji no necesariamente tiene ningún tipo de sentimientos por ella. Entonces su nueva esposa, Aoi, le lleva 4 años. Y sí, es súper bonita, o sea, por lo menos así la describen, súper bonita, súper educada, tiene una formación en el baile, en las artes. O sea, es una mujer súper culta, es la hija de uno de los ministros más importantes. Pero pues aún así siempre remarcan que es 4 años mayor que Genji. Y que a pesar de que Genji está casado con ella, digamos que no se puede quitar de la cabeza la imagen de su madrastra, que le recuerda mucho, o por lo menos digamos que viene a reemplazar, digamos, su madre ausente. Y por lo tanto, a pesar de que Genji, una vez que se casa, su padre le regala una casa para que se vaya a vivir con su nueva esposa, digamos que eso no le parece mucho a Genji. O sea, a partir de que fue un matrimonio arreglado, de que es un poco mayor que él, no le gusta estar mucho tiempo en esa casa con su nueva esposa. Entonces lo que hace es que se la campechanea entre estar con su esposa en su casa, estar en la casa de sus papás, principalmente por estar cerca de su madrastra, que es precisamente donde más le gusta estar. Y también se la tiene que campechanear visitando a sus suegros. Que tampoco le place mucho, no supongo que como a la mayoría, pero bueno. Entonces digamos que se la tiene que campechanear en esos 3 lugares, con su esposa en su propia casa, en la casa de su madrastra y en la casa de sus suegros. Y aquí precisamente es donde empieza el capítulo 2. Entonces este capítulo 2 se nos presenta una nueva dama, digamos, que va a atraer la atención de Genji. Pero aquí lo interesante de este capítulo no es tanto, digamos, la introducción de este nuevo personaje, que después se va a desarrollar más a detalle, sino aquí lo interesante de este capítulo es que nos habla más de la personalidad de Genji, nos habla más de la personalidad de las personas que se van a relacionar con él y en general de la manera de pensar de los hombres en esa época y en ese lugar, específicamente en la corte del emperador. Entonces en este capítulo 2, el nombre de este capítulo 2 no es el nombre de una dama, como en la mayoría de los capítulos, sino es el nombre de un árbol. Y que al traducirlo al español lo traducen como el árbol tenedor, como el árbol escoba. Es algo raro porque precisamente no se sabe a ciencia cierta qué tipo de árbol es, pero por lo que indica o lo que sugiere
el capítulo es que es un árbol, digamos, no muy atractivo, a lo mejor que no tiene frutos ni flores, y que probablemente sea un árbol de hojas, sí, que se caen en otoño. Entonces, en cierta temporada puede que el árbol esté totalmente pelón y se ve así como una escoba o como un tenedor. Entonces después se va a ver por qué este capítulo se llama así, digamos, un árbol que a lo lejos a lo mejor da el gatazo de ser un árbol, pero cuando te acercas ves que no tiene nada, ¿no? Que está totalmente desprovisto de hojas o de frutos. Entonces, después de que se nos presenta este personaje de Genji en el capítulo 1, se nos platica su historia, de cómo se muere su mamá, de cómo crece, de cómo cumple la mayoría de edad, cómo se casa con su esposa Aoi, pero que sigue todavía con la mente, digamos, en su crush, que es su madrastra. Este capítulo 2 precisamente empieza cuando Genji, en una de estas movidas que les digo, va a visitar la casa de sus suegros. Y a pesar de que no le parece mucho, no le agrada mucho la idea, pues digamos que es más que nada su deber ir a visitar de vez en cuando a sus suegros. Digamos que lo único que le motiva a ir es su cuñado. Entonces su cuñado, que es ya un general, pues es el hijo de uno de los ministros más importantes. O sea, aquí todos son mis reyes, empezando por Genji, ¿no? Es el hijo del emperador, ¿no? Del mero mero. A pesar de que no es el heredero, pues aún así sigue siendo una de las personas de más alto rango. Digamos que es el mi rey primigenio. Y pues su cuñado, digo, es un general, que en español lo ponen como Tono Chuyo. Tono Chuyo. Digamos que se lleva muy bien con Genji. Y digo, la única motivación que tiene para ir a visitar la casa de sus suegros, porque está ahí su cuñado. Entonces, en este capítulo, lo que ocurre, lo que es muy gracioso y muy interesante a la vez, es que una plática que tienen en la casa de sus suegros, Genji con su cuñado y con uno de sus amigos que están ahí también, ¿no? Entonces se empieza a desarrollar una plática que es así como una plática muy de hombres, como sin H y con V. Imagínense que están los hombres así en la peda y claro, o sea, no pueden evitar empezar a hablar de mujeres, empiezan a dar sus opiniones de mujeres y claro, se empiezan a jactar de sus experiencias con las mujeres. Pero ojo, aquí Genji en este momento tiene 15 años, es un chavito. Y a pesar de que está casado, o sea, la casaron con la primera mujer que le encontraron. Y bueno, por una parte aún sigue pensando en su madrastra de una manera muy platónica. O sea, digamos que en ese entonces, a pesar de que no se dice que Genji sea virgen, probablemente ya haya tenido sus ondas contra esos de mujeres ahí en la corte. Digamos que es el menos experimentado y el más chico de todos los hombres que están ahí en la fiesta, en la casa de sus suegros. Y claro, le quiere empezar a sacar la sopa, ¿no? Es que su cuñado y sus otros amigos están ahí. Dice, oye, tú, Genji, ¿qué onda? ¿Cómo te gustan las chavas? Y... o sea, fíjense, o sea, está hablando con su cuñado. O sea, le está preguntando al esposo de su hermana. Pero bueno, supongo que aquí se estila mucho esta onda, ¿no? A pesar de que sea tu hermana, no deja de ser, digamos, una mujer más para el punto de vista de las sociedades entonces. Y aquí uno de los puntos que se remarcan en este capítulo es que les digo, empiezan a hablar sobre mujeres y no sobre una especie de mujer ideal, digamos que para casarse o para tener una relación de novios, si es que eso existía en ese entonces, sino lo que empiezan a discutir es qué tipo de mujeres es la ideal para tener una aventura. Que qué aventura entre comillas, porque o sea, los hombres de la corte pues pueden tener, digamos, pueden relacionarse con muchas mujeres aunque estuvieran casados,
Y claro, dependiendo de su rango, pues nadie se las puede hacer de tos. Mucho menos su esposa, claro. Entonces empiezan a platicar cuál sería la mujer ideal para tenerla como casa chica, como una aventura, ¿no? Y pues sí empiezan a hablar acerca de las gracias que tienen que tener las mujeres. Si tienen que ser entretenidas, tienen que ser bellas, tienen que ser inteligentes. Y digamos que lo que más se les ocurre, o sea, hasta donde más llega su... o sea, la conclusión que llegan es que a las mujeres las pueden dividir de 3 maneras. A las que son de alta alcurnia, a las que están, digamos, en los estratos más altos de la corte. Luego, las que son hijas de algunos ministros, digamos, de más baja categoría o de algunos otros rangos de la corte, pero que no son de las más altas jerarquías, ¿no? Entonces, digamos, de la clase media. O sea, de la clase media dentro de la misma corte. Acuérdense que aquí en este libro nada que ver con... O sea, aquí no se va a hablar de personas que no pertenezcan a la alta sociedad. Entonces, cuando se refieren a, digamos, esta clase media, se refieren a hijas a lo mejor de integrantes de la corte no muy importantes. Y claro, pues hasta abajo ponen a las que son, digamos, por ejemplo, mujeres a las que se les murió el padre, que pierden mucha de la influencia, mucha del poder que pudieran tener en la corte. Entonces, que estas mujeres las ponen como la categoría más inferior. Y pues empiezan a platicar. Y aquí no es el cuñado de Genji, y obviamente no es Genji, el menos experimentado. Digamos que Genji en este capítulo se dedica más que nada a escuchar las anécdotas de los otros tipos que están ahí chupando. Sino es un amigo de su cuñado, que es, digamos, el más experimentado, que les empieza a contar sus aventuras con las mujeres. Empieza a contar, por ejemplo, una vez que salió con una chava que o sea, sí estaba muy guapa, sí le llamaba mucha atención, se entretenía mucho con ella, pero que era muy celosa. Entonces que eso vino a arruinar todo. Y claro, a pesar de que no era su esposa, digamos que le hacía un desmadre cada que se enteraba que se iba con otras mujeres que no era ella. Entonces así empiezan, hasta como lo pueden subdividir como en subcapítulos. Se dice historia de una mujer celosa, o historia de una mujer frívola. Entonces habla de otra mujer con la que salió también, y que aquí digamos que era como la mujer perfecta, ¿no? No lo celaba, se la pasaba súper bien, digamos que era una muy habilidosa en la cama. Pero lo curioso es que después se enteró que no era el único él, sino que, digamos, aquí se le aplicó que ella era así con muchos hombres, y que precisamente se veía con muchos hombres. Entonces también se llevó una gran decepción con estas mujeres frívolas. Bueno, se empieza a inventar, luego ya empieza a sacar unas historias todavía más extrañas con los tipos de mujeres, ¿no? Por ejemplo, una vez menciona también que salió con una de estas mujeres que ellos llaman como de alta alcurnia, de alta categoría. Pero que tampoco le gustó mucho, porque a pesar de que era una mujer muy culta, o precisamente por eso, en un ambiente que las mujeres, digamos, no tenían la oportunidad de estudiar tanto, como por ejemplo la misma autora del Genji Monogatari, una mujer muy culta, era algo muy raro en ese ambiente. Entonces digamos que lo que no le gustó de esta mujer es que en la primera oportunidad que tenía sacaba alguna referencia de un libro que había leído, o recitaba algún poema, digamos, de los clásicos chinos que normalmente solo estudiaban los hombres. Se le hizo como, digamos,
una mujer muy pedante. Y que pues así todas las mujeres de alta categoría son así. O sea, tienen que, a toda la oportunidad que tienen, remarcar sus conocimientos. Y que pues no está chido, ¿no? Porque una mujer, digamos, que se tiene que comportar de manera más humilde, más sumisa. El chiste es que al final de todo este choro que se avientan, a la conclusión que llegan es que la mejor opción, si quieres tener un amante, si quieres tener una mujer con la cual divertirte, es las mujeres de, digamos, de la clase media, que no son ni tan inteligentes, que siempre están dispuestas a escucharte, se van a entretener a escuchar cuando les cuentes sus aventuras, o cuando les cuentes algo que leíste, o cualquier otra cosa, van a estar entretenidas. Pues por otra parte no van a ser mujeres de clase inferior. Entonces llegan a la conclusión que la mejor mujer que pueden tener ellos para tener un amante es una mujer de esas de clase media. Les digo, estas conversaciones, o sea, sí se sacan mucho de onda. Pero aquí después, que es precisamente por lo que les sacaba al principio, les mencionaba al principio esto del duque de Mantua en la ópera de Rigoletto. Es lo que ocurre después de esta plática. Cuando ya terminó la peda y todos se van a ir a dormir. Aquí como eran muy supersticiosos por esas épocas, vemos que hasta tenían que consultar con los sacerdotes o con los adivinos o con personas que se dedicaban a estos menesteres. Les consultaban hasta dónde pasar la noche. Entonces Genji le pregunta a uno de estos sacerdotes, a uno de estos adivinos, que pues sí, que le tenía que contar, que tenía para contarle ese día. Algo que según por la alineación de Saturno, que era de muy mal augurio y que por lo tanto no debía quedarse en la casa de sus suegros, que es donde estaba chupando con su cuñado. Entonces que lo mejor que tenían que hacer, a pesar de que ya eran altas horas de la noche, tenían que irse a otro lugar a pasar la noche, que no podía quedarse ahí porque era de muy mala suerte. Y pues Genji está un poco sacado de onda, ¿no? Dice, pues ahora ¿dónde me voy a quedar? Dice, mi casa pues está un poco lejos y si no quiero regresar a la casa con mi esposa. Dice así como, chale, ¿y ahora qué hago? Y uno de los que estaba chupando ahí con ellos dice, pues si quieres quédate en la casa de mis papás. Si mi papá se fue de viaje y pues como yo soy el hombre de la casa, me dejó encargado. Dice, me dijo que le echara un ojo también a mi madrastra. Y pues ahorita mi papá no está, entonces en mi casa nada más está mi madrastra y estoy yo. Pero obviamente sin tomar en cuenta todos los sirvientes que puedan tener. Dice, pues si quieres quédate ahí espacio y te puedes echar si quieres. Y Genji dice así como, no, pues es que no está tan chido y no sé qué. Dice, sí, quédate. Dice, digo, mi papá no está en casa. Y pues ahí tenemos varias mujeres. Que dice, pues, si te gusta una, pues ahí tú sabrás, ¿no? Entonces aquí es donde sale uno de los aspectos de Genji que se nos presenta por primera vez. El capítulo 1 siempre era tratado, digamos, como el más virtuoso, el más bello de los hombres, pero aquí ya le sale, digamos, como el chamuco. Y dice, sí, ¿verdad? Igual y si me voy a quedar, igual me encuentro con una doncellita. Y sí es que lo convence uno de estos amigos con los que estaba tomando, con esta promesa de que a lo mejor se ligaba algo ahí en la casa de sus papás.
Pero parece ser que este amigo, digamos que no le salió también su plan. Porque ya cuando Genji llega a la casa de su amigo, pues sí ve que no está el papá de su amigo. Y su madrastra, o sea, inesperadamente era una madrastra muy joven. O sea, la mamá de su amigo se había muerto, igual de manera muy similar a la de él. Y su papá se había casado con una chavita, igual. Entonces, que esta chavita, Utsusemi, que después tiene su propio capítulo, se habla más a detalle de esta. Utsusemi, pues está ahí solita. Y pues Genji, que ya había oído hablar de ella, digamos que llega con el único objetivo de ver si se podía ligar a la madrastra de su amigo, que es la esposa de uno de los ministros también de la corte. Entonces les digo, aquí sale como el lado perverso un poco de Genji. O sea, aquí es la cuestión de, pues me vale de quién sea esposa, yo aquí soy mi rey y pues yo me voy a dar a quien yo quiera, ¿no? Fíjense, parece algo curioso que también genera mucho debate actualmente cuando se trata el Genji Monogatari, porque aquí ya llega con su amigo a su casa y dice, te prevé tu cuarto y así quieres vete a echar, ¿no? Pues lo que hace Genji es que se escapa, digamos, y empieza a buscar el cuarto de esta Utsusemi, de la madrastra de su amigo. Y aquí la verdad no sé cómo están dispuestas las habitaciones en esas casas en esa época, en Japón de hace 1000 años. Pero digamos que menciona que Genji se podía asomar entre las puertas corredizas de las habitaciones para checar que andaba por ahí. Y es que dice que finalmente encontró la habitación donde estaba Utsusemi durmiendo. Y que lo que hace es que se le acerca, o sea, sin decir aguabá, o sea, se le acerca, la despierta y le empieza a hablar. Y le empieza a vetar su choro merador, ¿no? Igual que el duque en la ópera de Rigoletto. Es decir, no, pues ya había escuchado hablar de ti, ya había escuchado hablar de tu belleza, de todos los encantos que tienes. Sí, sé que tú también has escuchado hablar de mí. Yo soy Genji, ¿no? ¿Acaso no sabes quién soy yo? Es que esta le dice, no, ¿cómo crees? Aguanta, ¿no? Yo estoy casada y jijiji, jajaja. Entonces es que Genji, así lo menciona en el libro, ¿no? Que vio que estaba súper menudita, súper chiquita, y que no le costó nada agarrarla, levantarla, o sea, llevándosela cargando a otra habitación. O sea, casi como si fuese un rapto. O sea, digo que todas estas situaciones generan mucha polémica actualmente. Claro, porque tú lo dices, no, pues este chavo agarró a esta chava, se la llevó cargando a otro cuarto. Pues dices, ¿qué onda con eso, no? Y este tipo de escenas se repiten muchísimo en el libro, ya que Genji se mete sin permiso a las habitaciones de estas diferentes damas que van apareciendo. Y pues sí dice, yo soy Genji, ¿no? Así que afloja, ¿no? Prácticamente. Creo que digo es un debate porque estamos hablando de, digamos, una sociedad de hace 1000 años. O sea, claro que pueden ser despreciables ciertas actitudes, y más porque este era el mi rey, ¿no? O sea, los mi reyes son despreciables en todas las épocas. Pero bueno, independientemente de eso, aquí lo que nos da a entender Murasaki, la autora del Genji Monogatari, es que yo creo por la cuestión de que Genji era un poco inmaduro todavía, digamos que no estaba muy experimentado en esta cuestión del trato con mujeres, se enamora de esta Utsusemi después de esa noche que pasó con ella,
después de eso le empieza a mandar cartas. Digamos que por un lado tiene Otsusemi, que le está mandando cartas, se cartea con ella, así como, ¿qué onda cuando nos vemos otra vez? Y así. Pero por otra parte también está pensando en su madrastra, en Fujitsubo. Entonces aquí ya se empieza a desarrollar esta, digamos, como el motivo principal de la historia de Genji, ¿no? Genji, digamos, siempre pensando y, digamos, envolviéndose con diferentes mujeres de manera simultánea. Pero bueno, en este caso apenas van dos, ¿no? Su madrastra, de las cuales apenas tiene una relación, digamos, platónica, y a pesar está casado con esta Aoi, pues ahora ya está enamorado de otra, ¿no? De Utsuzemi, de la madrastra de su amigo. Y es que después hace algo bien rastrero, Genji, que ve que esta Utsuzemi no le quiere aflojar. Porque supuestamente se entiende que en esa primera noche que pasaron juntos, cuando se la cargó y se la llevó, que no tuvieran relaciones, que simplemente, o sea, pasó, ¿no? O sea, se la llevó y ella como que no quería y así. Y pues, al fin y al cabo se le fueron las ganas y no pasó nada. Pero que yo, precisamente por eso, de que no se llegó a consumar nada, es que Genji quedó obsesionado con ella. Entonces lo que les digo que hizo, que se me hizo muy rastrero, es que esta Utsuzemi tenía un hermano pequeño. Y lo que hizo Genji es tomar como, digamos, ayudante, como correveidile a este hermanito de Utsuzemi. Entonces se lo llevó a vivir a su casa con el único propósito, digamos, de usarlo como espía o como mensajero. Entonces todas las cartas se las mandaba por medio de su hermanito. Y cuando regresaba, pues le preguntaba, oye, ¿qué onda con ella, no? ¿Qué onda con tu hermana? ¿Cuándo la voy a ver? Háblale bien de mí. Y pues el hermanito, como recibía regalos, como recibía buenas atenciones del príncipe, pues estaba soñado. Y pues, como no entendía bien qué onda, digamos que era ahí la hacía de alcahuete con su hermana, a pesar de que ella estaba casada. Así es que así se la pasa un tiempo mandándose cartas, hasta que digamos que un día ya no puede más. Y a pesar de que ella le había dicho que no fuera, digamos que no puede más con las ganas, y Genji acaba yendo a visitarla otra vez a su casa en la noche. Y va con su hermanito, ¿no? Como así como para decirle, dile que la estoy esperando en la habitación de al lado, ¿no? Entonces manda al hermanito a decirle que ya le afloje, ¿no? Pues claro, esta Utsuzemi me dice, oye, ¿qué onda contigo, no? Tú eres un niño, tú no sabes qué onda todavía con lo que estás diciendo. Dile a Genji que no me moleste, que no voy a salir. Y aquí hay algo curioso, otra de las cuestiones, digamos, un poco raras, o que no se aclara bien a qué se refiere la autora, que al final de este capítulo 2, cuando en primera se dice el porqué del título del capítulo, que en una de estas cartas Genji le escribe a esta Utsuzemi, dice, tú eres como este árbol, que cuando lo ves de lejos te parece un árbol precioso, pero cuando lo ves de cerca, cuando te acercas, pues ves que realmente no tiene nada que ofrecer, o sea, como recriminándole, ¿no? Y al final ya se resigna Genji a pasar la noche sin ella. Pero digo, aquí lo curioso y lo que no se entiende bien qué onda es que la autora dice que como no puedo pasar la noche con la hermana, dice, decidió mejor quedarse acurrucado y pasar la noche con el hermanito, de que era igual de encantador, si no es que más, que ella. Entonces aquí empieza a sugerir que
creo que alguna vez les platiqué este tipo de relaciones entre hombres, relaciones homosexuales entre un hombre mayor y pues un pequeño, ¿no? Tipo de relaciones estilo la Grecia antigua, estilo ateniense, pero que muchos dicen que no es realmente así, ¿no? Que lo que se refiere es que nada más estaban acurrucados ahí, que el niño le caía bien, pero pues obviamente si están ahí, dice que se la pasó acurrucado toda la noche con el niño que era más encantador que su hermana. Como que no deja mucho a la interpretación. Pero les digo, aquí este capítulo lo interesante es que ya nos empieza a mostrar, digamos, la verdadera cara de Genji con respecto a el trato con las mujeres. A pesar que se nos presentaba como una persona, digamos, súper virtuosa, ya vemos que realmente también tiene este acercamiento con el sexo femenino de una manera muy desigual, ¿no? O sea, como yo soy aquí el poderoso, soy el príncipe y pues todos tienen que hacer lo que yo diga. Esto me recordó mucho a este duque de la ópera de Rigoletto, porque a pesar de que son personajes muy parecidos, el autor los pinta de manera muy diferente. O sea, por una parte, en la ópera de Verdi, Rigoletto, este duque de Mantua sale como una persona despreciable, lo pinta como una persona despreciable. Y en el caso de Genji Monogatari, a pesar de que se comporta de manera muy similar, aquí lo presentan como una persona, pues sí, una persona virtuosa, ¿no? Encantadora. Entonces, es algo que se me hizo muy interesante de este segundo capítulo. Y digo, de esta plática de hombres que tienen mientras están chupando Genji con su cuñado y sus otros amigos. Y claro, ya en el capítulo 3 se trata un poco más, digamos, la continuación de Genji con su relación con esta Otsusemi, con la madrastra de su amigo. Pues chequen a ver qué les parece este segundo capítulo del Genji Monogatari, su plática de hombres, a ver si están de acuerdo con las diferentes mujeres que ellos presentan ahí. Pero bueno, ya después les platico qué onda con Otsusemi, en qué acaba esta historia. ¿Sale? Pues cuídense, nos vemos, bye.